la suerte de conocer grandes hispanistas, grandes biógrafos de Lorca, como Leslie Staton de la Universidad de Michigan, como Daniel Heisenberg, Christopher Maurer, que lo conocí hace escasas semanas, Andrew Anderson, que son los que han reunido toda la documentación de Federico y han investigado sobre Federico, su estancia aquí en Nueva York. Y también sobre la amistad que me une con Ian Gibson, que es para mí el biógrafo que más ha trabajado sobre Lorca. Yo a ellos les hablo de tú a tú, aunque yo no tenga los estudios y la formación que tienen ellos, por algo que sin duda hace que yo sea un conferenciante un poco inusual. Es que yo he respirado el aire que respiró Lorca, pero no ahora, sino cuando tenía la misma edad que él. Con 10 años yo he estado en los mismos sitios donde ha estado él. Yo he pisado el mismo barro que ha pisado él. He ido al mismo fuente a jugar donde iba él. Y he pisado esas calles. Y he tenido, como decía muy bien la presidenta, a mí me trasladaron de mi pueblo a vivir a la ciudad, igual que sucedió con su familia, para que mi hermana pudiera seguir estudiando y yo también siguiera estudiando, porque en mi pueblo, que se llamaba en aquellos tiempos Asquerosa, ese nombre tan cruel, pero un pueblecito tan bonito, se nombran Valderrubio, pero en aquel momento se llamaba Asquerosa. El propio Federico intenta evitar ese nombre, porque claro, tenía el riesgo de que le llamaran Federico el Asqueroso, que puede llevar esa losa encima de él. Federico, en las cartas que escribe a la familia, incluso de aquí a Nueva York, nombra mucho a ese pueblo, 31 veces lo nombra en todos sus trabajos. Federico amaba ese pueblo, pero no en sí por el pueblo, sino por la infancia que vivió en él. Verán, los motivos por los cuales, gracias sobre todo a Alejandra, que ha hecho esta maravillosa producción, que me ha quitado mucho trabajo porque ha hecho una biografía magnífica y muy resumida de la vida de Federico, lo cual me va a solucionar mucho sobre tener que explicarle. Federico básicamente se viene a Nueva York porque está decepcionado con la amistad, como ya decían, de Emilio Alardén. Pero sobre todo también algo que se ha nombrado aquí, la fama que le causa el romancero gitano genera cierta envidia a su amigo Dalí y a su amigo Buñuel, que no ven con buenos ojos que por hacer una novela costumbrista, que ellos consideraban costumbrista, muy clásica y que tiene éxito. Ellos que hablaban de los putrefactos, consideraban a Federico que era un putrefacto, y cuando Federico va a París así se lo cuentan y se sienten muy decepcionados. De hecho luego ellos produjeron una película que se llamó El perro andaluz, que no tiene nada que ver con Federico, pero nada más que el título era como una mofa hacia él. Federico se sentía bastante decepcionado. Llegó incluso a estar en una fase depresiva. También tuvo la mala fortuna de escribir una revista que se llamó El Gallo, con un elenco de poetas muy grande que consiguió en Granada y que solo pudo hacer 2 números. Fue una revista muy contestada, tanto que ellos mismos hicieron otra falsa revista que se llamó El Pavo, que era bastante conservadora, pero que hicieron ellos mismos para reírse de todos los conservadores que estaban criticando al Gallo. El fracaso de este trabajo hizo que cayera en una depresión, y su mentor, Fernando de los Ríos, que como han visto en este pequeño vídeo, que fue el que convenció al padre de que lo dejara estudiar en Madrid, fue el que de nuevo convence a su padre para que vaya a Nueva York. Nueva York le cambiaría la vida a Federico. Como cada vez que se viene a Nueva York, a mí me sorprende. Yo he ido mucho a París, a Londres, y igual que él, cuando llega a Nueva York, esto no tiene nada que ver. Pero parecemos paletos, los europeos. Que cuando llega aquí, esto es otro mundo, es el nuevo mundo. Esta es la capital del mundo, y eso no es París, ni Londres, ni Madrid, ¿dónde va? Es decir, aquí todo va de otra forma. Yo creo que cosas que estoy viendo aquí las veré dentro de 20 años en mi país, y cumplo 20 años más, ¿no? Esta persona de la que estamos hablando, Federico, tuvo una educación muy especial, no solo por sus maestros, que fueron bastante buenos, pero también por una serie de condiciones familiares. Verán, si vino Federico aquí era porque evidentemente tenía los medios económicos para venir aquí. Eso era porque su padre tenía muchísimo dinero. Su padre no era de los más ricos del pueblo, no era de los más ricos de la comarca, probablemente fuera de los hombres más ricos de la provincia de Granada. Tuvo muy buena suerte, era un gran negociante, no tenía estudios. Y se casó con una señora que era maestra, doña Vicente.
tuvo la desgracia de ser muy pobre. Esta mujer tuvo una vida muy desgraciada porque su padre murió 4 meses antes de que ella naciera. Ella fue huérfana y se tuvo que criar en un orfanato, es decir, ella no tenía una casa fija donde vivir. Su madre vivía casi de limosna. Las monjas la sacaron adelante y ella con gran esfuerzo consiguió estudiar lo único que se podía estudiar en esa época, el magisterio, y se hizo maestra. Consiguió la plaza de maestra en el pueblo de Fuentevaquero, que era el que estaba más cerca del pueblo donde era original su madre, y tuvo la mala fortuna de cuando llevaba tan solo un año trabajando, cuando al fin consigue tener una estabilidad y su madre vivía con ella, la madre muere de una pulmonía. Eso la sumiría en una gran pena. Poco tiempo después conocería a un viudo, a don Federico García Rodríguez, y se casaría con él. Su primer hijo, Federico, nacería, felizmente sería apadrinado por uno de los maestros, Antonio Rodríguez Espinosa, que luego sería el primer maestro de Federico, y siguieron naciendo hijos. Nacería otro hijo que se llamó Luis, que también decía Alejandra en este maravilloso vídeo que murió cuando era muy pequeñito. Eso le generaría a la familia eran hipocondríacos, es decir, cuando un niño tosía prácticamente llamaban al médico porque tenían miedo de que pasara lo que pasó con Luis, que por una simple infección pulmonar, un resfriado, se murió. En esa época no había antibióticos, estamos viviendo en una zona muy alejada de la capital y el niño murió. Eso lo marcaría mucho. Años más tarde, esta familia se trasladaría a lo que es mi pueblo, que se llamaba Asquerosa. Se llamaba Asquerosa porque del árabe la palabra transmuta de ascurulla a ascorosa y finalmente asquerosa. Los andaluces hablamos, ya saben ustedes, comiéndonos mucho la última palabra, y por eso vamos cambiando, simplificando el lenguaje, y sin querer modifica una palabra maravillosa del árabe, la convierte en una palabra horrorosa en castellano. Federico siempre intentó negar que era de allí, siempre decía: me voy a mi pueblo, me voy a La Vega, me voy a mi pueblecito blanco perdido entre las choperas oscuras, todo con tal no decir me voy a Asquerosa. Evidentemente, cuando le escribía a Manuel de Falla o le escribía a gente que ha pasado por el pueblo, que sabíamos perfectamente cómo se llamaba, incluso hacían chistes del nombre, pero digamos que lo hacía en la intimidad, siempre intentaba evitar el nombre del pueblo, salvo o alguna vez que se matricula en la universidad, que pone que era natural del pueblo y demás. Todos esos datos los fui investigando, descubriendo cuántas veces Federico nombra al pueblo en documentos, amistades y demás, ¿no? La importancia de mi pueblo en sí es la vida que lleva Federico ahí. Verán, le he hablado de la pobreza de la madre. Y el padre era muy rico, sin embargo era, digamos que bastante avaro. Hacía prevalecer el negocio a la calidad familiar. Ellos tenían una casa bastante grande, pero vivían todos, las partes de arriba eran graneros, es decir, era la comida para los animales. Ellos vivían todos muy juntitos en unas estancias muy pequeñas. Yo cuando les enseño la casa al museo actualmente de Federico García Lorca a los visitantes, digo: miren, mi casa es más grande. Mi familia no tenía ni el 10% del dinero que tenía, el capital que tenía esta familia. Pero en mi casa yo tengo cientos de dormitorios. Ellos no, ellos hacían prevalecer el negocio. También piensen que la madre, al ser pobre toda su vida, eso de casarse con un hombre rico y hacer la ostentación de los bienes, yo creo que le daría vergüenza. Y además en una sociedad muy particular. Verán, del pueblo donde nació Federico, siempre su nombre Fuentevaquero, digamos que había una sociedad normal. Había gente rica, gente pobre y gente media. Verán, en mi pueblo no había eso. En mi pueblo había rico y pobre. Nada más. ¿Por qué? Porque las tierras pasaron de los nobles castellanos, que se las quitaron a los musulmanes cuando vivían en la corte de Madrid. Cuando les daban dinero lo vendieron por lotes. Entonces solo aquellas personas que tenían mucho dinero pudieron comprar grandes extensiones de tierra y 4 o 5 casas. Don Federico sería uno de ellos. Y otras muchas familias más también. ¿Qué sucede? Que las personas que trabajaban la tierra no les quedó opción de quedarse a vivir en su propia casa. Ya no pagaban un alquiler de 2 gallinas y 2 sacos de trigo por llevar la tierra. O se quedaban para trabajar para el nuevo dueño o se tenían que marchar. Y muchos lo hicieron, se fueron a la Argentina y a Brasil. Hay muchas familias de Lorca, de amistades, que se lo encontrarían luego en la Argentina cuando marcha en el año 33 allí. Federico se cría en ese pueblo en que solo hay ricos y pobres, pero su madre,
que era maestra. ¿Cómo podía consentir que los niños, después de que acabaran la clase, los niños ricos y los pobres se separaran? Su hijo se iba a jugar con los niños pobres. Federico hacía algo que era impensable, era que jugaba con los hijos de los trabajadores del padre. Eso, en esa sociedad totalmente fragmentada, eso era algo atípico. Ese niño Federico se cría jugando con los niños pobres, con un sentido de la responsabilidad. Claro, cuando veía a un amiguillo que no tenía zapatos, le regalaba lo suyo. Claro, la madre católica ferviente, cuando llegaba y se encontraba con eso, pues claro, se sentía orgulloso de su hijo por la caridad y por lo que hacía. Pero por otro lado, claro, el padre, que el niño todas las semanas comprara un par de zapatos, no le agradaba tanto. Y con la ropa pasaba así. La madre no podía vestir bien a ese niño, porque tenía la mala costumbre de regalar sus mejores chaquetas. Entonces casi lo vestía como un pordiosero, porque sabía que iba a volver sin ropa. Piensen ustedes en esa sociedad que está viendo ese niño. Ese niño que es el más rico del pueblo y sin embargo se comporta, juega como uno normal. Se mimetizó, se formó parte del pueblo. La gente del pueblo lo quería. Era algo tan especial que conforme Federico va creciendo y va cambiando, Federico era Federico. Por eso cuando se iba al río a escribir, las mujeres cantaban sus canciones más, les daba igual que Federico estuviera adelante. No era un señorico, como decían allí. Era uno más. Y Federico era una esponja, que todo lo oía, que todo lo captaba, la música, las canciones. Que Federico no se olviden que no solo fue un poeta, un gran dramaturgo, sino además fue el que sacó del suburbio cultural al flamenco. El flamenco era algo totalmente desconocido. Yo le digo a mis conocidos, veréis, el flamenco en la época de Federico, él mismo lo definía como lo que cantaban los borrachos en las fiestas del Corpus de Granada. Es como si era el reggaetón, que en España es también considerado como algo que si no suena es mejor. Es como si se elevara a la categoría de cultura. Eso es lo que hizo Federico junto con Manuel de Falla, organizando, como se veía en este vídeo, el concurso de cante fondo. Consiguieron que el flamenco, que era algo que se desconocía totalmente, se convirtiera en unos símbolos de la cultura española. No solo algo, un referente de los gitanos, sino de la cultura española. Y la música tradicional española, esas canciones que le cantaban las criadas a los niños, que le cantaban las madres a su hijo, eso Federico lo incorpora y hace sus discos y prepara lo que sería la música tradicional española, que como hoy se conoce, que luego emigraría y se vendría a este lado del océano. Por eso Federico es muy especial en muchos aspectos. Y ese Federico admitido por la sociedad. Yo le digo mucho a la gente, cuando veo que dicen que Federico está considerado uno de los poetas más trascendentales, o el escritor con más trascendencia de la literatura española del siglo XX, les matizo, no solo del siglo XX. Piensen que esa integración en la sociedad rural que tuvo Federico, no solo conoció las costumbres de esa gente que no tenía dinero, sino cómo hablaban. Y en la historia de la literatura española, o hispana, mejor dicho, solo se da un caso con un tal Miguel y un personaje que se llamaba Sancho Panza, que es real, porque Sancho Panza hablaba lo que hablaba la gente del pueblo. Lo que no se puede hacer es ir al Teatro de Madrid y ver una representación y que te saliera un señor que era un molinero y que hablara como si se acabara de licenciar en filología hispánica, que era lo que sucedía en las obras de teatro de la época. Es decir, Federico genera personajes reales. Esos personajes reales, ¿cómo los genera? Porque se había mimetizado con la gente, de personas reales. Y es lo que yo aporto a esta charla, el hecho de que al ser del pueblo conozco cada una de las personas que fueron inspirando a Federico García Lorca para escribir su obra de teatro. De hecho, mi abuelo fue uno de ellos. Y de ahí les decía que yo soy un conferenciante inusual. Nadie puede decir que su abuelo fue amigo de Federico, que estudió con él, que teníamos cartas, es decir, que tenía una relación y que nos contaba anécdotas. Yo, por desgracia, conocí muy poquito a mi abuelo porque murió cuando yo era muy niño. Sin embargo, la tradición oral de mi madre y de mi hermana me fueron contando todas las historias que iban contando Federico. Y es curioso, luego me iban encajando con la documentación y con otras anécdotas que me iban llegando por otros historiadores y detalles como que Federico siempre estaba buscando sus poemas. Enlazan con el hecho que Federico no dejaba que nadie leyera sus poemas porque él decía que los poemas eran para recitarlos.
que la letra en el papel, eso es letra muerta, que la poesía hay que recitarla, y la obra de teatro en una hoja de papel, en un libro, eso es tinta muerta, que el personaje tiene que subir y vivir en el escenario, no en el papel. Por eso Federico se hizo director de escena. Así que, como ven, Federico no le gustaba publicar. También veíamos en el vídeo que Poetas en Nueva York fue publicado después de su muerte. Verán, las publicaciones que hubo anteriores fue porque el hermano Francisco García Lorca, que está muy olvidado y habría que hablar mucho de su hermano Francisco. Su hermano Francisco era el que le recopilaba los poemas y publicaba, es decir, era el que, por eso le dedica poemas, porque Francisco era el que se dedicaba a recopilar ese manojo de papeles que tenía Federico encima de mesa, a ordenarlos y a seleccionar los poemas que iban a confeccionar sus libros. Y junto con la madre eran los que le incitaban. Federico tenía una letra terrible. La madre le hacía ilusión leer como decía ella misma, en negro sobre blanco. Quería ver escritos sus poemas en libro. Y gracias a ello se consigue que se hagan esas publicaciones, porque a Federico lo que le gustaba era dar conferencias. Piensen que Federico, antes de publicarse con Morten, Poeta en Nueva York, se dedicó a dar conferencias sobre su experiencia en Nueva York. Bien, antes de entrar en las consideraciones sobre Federico en mi pueblo, quiero hablar un poquito de aquí, de su estancia en Nueva York. Ya les he dicho por qué se vino, pero qué supuso que estuviera aquí. Verán, para él fue un golpe cultural bastante grande. Piensen que estaba aquí solo, pero muy bien acompañado. Es decir, se viene con Fernando de los Ríos, aquí se encuentra, como yo me encuentro con ustedes, con un gran elenco de amantes de la literatura hispana. Y Federico, claro, el problema es que no sabía inglés, como buen español. Casi todos los españoles de cierta edad, nuestro conocimiento de inglés es bastante parco. Las nuevas generaciones sí, pero los españoles, en términos normal, no somos muy duchos con el tema de los idiomas, y en concreto con el inglés. Federico mentía más que hablaba cuando le mandaba las cartas a los padres. Claro, piensen que ahora se manda una carta y la deja en el ordenador, y luego antes de mandar la segunda revisa la primera. Claro, Federico iba mandando las cartas y no sacaba una copia de lo que le había contado a su padre, y él mismo se va contradiciendo, porque después de haber sacado en agosto un sobresaliente en la Universidad de Columbia, le dice, bueno, ya al 2 meses más tercero, ya en inglés ya lo voy defendiendo. Y dice, pues se saca un sobresaliente en agosto. Y cosas así, ¿no? Es decir, que el propio Federico se suele un poco contradecir en eso. Cuentan que aprendió 14 palabras, no más. Y que si siempre decía a su madre que comía lo mismo en la universidad es porque no sabía pedir otra cosa. Es decir, yo lo entiendo, es decir, mi paralelismo con la vida de Federico no solo porque he pisado los mismos ríos que él, he tenido que jugar al mismo río que él porque hay un calor insoportable en mi pueblo y tenía que ir a donde él, sin saber que Federico iba ahí. Yo iba porque era el único sitio donde mi pueblo, en agosto, en esta fecha, a las 5 de la tarde, es que no hay donde meterse, si es que hasta las piedras buscan la sombra para intentar no quemarse del sol que hace. Y yo me iba a la misma chopera donde iba Federico a hacer lo mismo que hace Federico, que es pues, a ver volar las mariposas y a tirar piedras al arco, porque no había otra cosa que hacer. Por fortuna la televisión en mi casa se había estropeado, y ahora gracias a eso puedo contar lo que les estoy contando a ustedes, que me iban no andando como hacía Federico, me iba en bicicleta, porque yo ya había avanzado un poco técnicamente, ¿no? Bueno, pues Federico, que se encuentra aquí, se encuentra con esa soledad que le da el idioma. Está en un colegio, sus amigos consiguieron que se quedara en la Universidad de Columbia, pero en vez de ir a la residencia hispanoamericana, se lo dejaron en el Farnham Hall y luego en el Yale Hall, donde todos eran estudiantes extranjeros, americanos, perdón. Nadie hablaba español. Claro, el círculo de amistades sí era español, pero claro, siempre estaba en esa dualidad, estaba solo o estaba acompañado. Si se leen el poemario de Poeta en Nueva York, verán que es desgarrador, triste, incluso hasta masoquista. Sin embargo, si leen las cartas que le manda a sus padres, son totalmente diferentes. Es decir, o llevaba una doble vida o engañaba a sus padres, que es lo más probable. Porque la guía de viaje que se puede
deducir de las cartas de Federico no tiene nada que ver con la ciudad que describe en sus poemas. Y algo que es habitual en Federico, esa noche y ese día, como decía antes al padre Octavio, Federico era profundamente espiritual y católico, sin embargo a la iglesia le rechazaba un poco. Siempre tenía amaba Granada, pero a la vez la odiaba por la sociedad que vivía en ella. A Madrid llegó a agotarle, mi pueblo también acabó hartándose del pueblo. Federico era una noche y el día. Y algo que le marcó mucho su estancia aquí fue el intentar retornar a la infancia. Hay dos cosas, y además escribe un poema que se llama Infancia y Muerte, en el que describe realmente dos cosas. Es increíble que Federico tuviera esa visión, es decir, él parecía que sabía lo que le iba a pasar, porque piensen que lo que más atrae a la gente que lee a Federico es su final, porque ya Federico estaría bien muerto por los años que tendría, no podría tener esa edad, pero cómo murió, de la forma que murió, eso es una droga. Es decir, quien lea a Federico su biografía le apasiona, y yo le digo a la gente, tener cuidado, si empezáis a poner a leer sobre Federico, pues podéis acabar como he acabado yo, más de 50 libros de biografías de Lorca, de ediciones y de autores desconocidos, queriendo saber hasta el más mínimo detalle de su vida. Porque hay una cosa muy importante, como dice un gran escritor español, Manuel Vicent, no se puede entender la obra de Federico si no se conoce su biografía. Porque la vida de Federico fue apasionante, igual que su obra. Y vamos viendo cómo se va conectando. Y es a lo que les quiero llevar a ustedes, ver cómo todo va encajando en su vida y en la obra que va escribiendo.